Vamos a seguir reflexionando la palabra de Dios. Las últimas veces que he predicado, a aquellos que les ha pillado por casualidad en el culto, ya que como ha sido en verano, pues alguno igual no estaba, no sé si lo habrá visto por internet, pero usando el contexto, la guía temática que supone también el pretexto del credo, hemos estado analizando y trabajando y predicando sobre Dios mismo y sobre Jesucristo. Las dos últimas veces que he predicado he hablado de esos dos temas. Hemos visto la doctrina de Dios y también de Jesucristo, lo que se llama la teología propia. Voy a seguir en la misma línea. La verdad que al principio no quería, estaba pensando directamente predicar otro sermón que había ya preparado, pero no sé cómo me ha llevado a que no podía dejar a la Trinidad sin la tercera pata, por llamarlo de alguna manera, que es el Espíritu Santo, de manera que hoy hablaremos de ello. La verdad que hablar de Dios Padre es fácil en principio, ¿no? Podéis hablar con cualquiera de Dios Padre, porque muchas personas creen que hay algo especial. En el más allá hay algo que nos controla. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en Dios Padre, un Dios personal, un Dios que te ama, un Dios que te amó y un Dios que te amará. Y eso habla de la eternidad de nuestro Dios. Nosotros no creemos en esa fuerza que hay por ahí allá, que creemos en Dios Padre en ese sentido. Un Dios que cuida de ti. Lo vimos en el primer sermón. Pero luego estuvimos hablando de Jesucristo. Eso ya es un poco más complicado hablar a cualquiera de Jesucristo, porque eso ya tiene unas implicaciones diferentes. Hablar de Jesucristo ya es reconocer la encarnación de Dios en un ser humano. Reconocer a Dios que se ha acercado al mundo de una manera especial. Y hay mucha gente que cree en Cristo, pero lo que cree es que, bueno, es un ser histórico, que existió, históricamente lo han demostrado, pues existió, pero no fue divino. Hay gente que cree eso. Hay otros que creen que fue un gran profeta, ¿no? Los musulmanes creen eso, por ejemplo. Nosotros no creemos eso. Nosotros lo que creemos es que Jesucristo es nuestro Salvador, que además es la segunda persona de la divinidad, que se encarnó Dios mismo en Él. Creemos en la salvación que hay en Él. Nosotros decimos, Romanos 9:10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás... A ver, ¿no se lo sabe nadie o qué? Serás salvo. Amén. Muchos lo habéis dicho, ¿eh? Y otros lo estabais pensando. Serás salvo, ¿no? Y nosotros creemos eso. Ese es el Cristo real en el cual nosotros creemos. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Ese tiene otras complicaciones. No es tan sencillo creer en el Espíritu... Bueno, perdón. ¿Creéis en el Espíritu Santo? Sí. Y si os preguntan qué creéis del Espíritu Santo, no contestéis, que para eso he venido yo primero, para ayudaros, aunque yo sé que todos tenéis la idea y vuestras creencias y vuestras doctrinas bien armadas en vuestra cabeza, pero es importante repasarlas y tener análisis de él y verbalizarlas, ¿no?, en lo que pensamos. La verdad es que en las iglesias bautistas hablamos poco del Espíritu Santo. Es una confesión que hacemos los bautistas muchas veces. Y si lo hacemos muchas veces es que sí hablamos del Espíritu Santo. Pero siempre decimos esa coletilla, ¿no? Hay iglesias, denominaciones, como los pentecostales, que hacen más énfasis que nosotros en el Espíritu Santo. Pero nosotros también tenemos nuestros énfasis y demás. Quizá no creemos exactamente en lo mismo que ellos o cómo actúa exactamente igual, pero nosotros tenemos claramente que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Yo digo que si hablamos poco del Espíritu Santo, el mayor culpable es el propio Espíritu Santo, porque en Juan 14:26 dice, pero el Espíritu Santo os recordará, hablaba Jesús, os recordará todo lo que yo he hecho. Es decir, que el Espíritu Santo no se dedicaba a hablar de su libro, a hablar de lo suyo, sino recordarnos, enseñarnos, hablarnos acerca de Jesús. Por esa razón, a lo mejor es que hablamos un poquito menos que lo que nos toca con respecto a los demás. La verdad es que la Trinidad, sobre todo en el Occidente, ha quedado relegado un poco a un segundo plano. A veces, si os dais cuenta, es difícil encontrar himnos, cánticos actuales que nombren al Espíritu Santo. Yo esta semana le pedí a David uno y no lo podía poner por culpa de que era un poco antiguo, pero que lo vamos a implementar, ¿verdad, David?
De mañana oiré tu voz, Señor, ¿lo recordáis? ¿Y qué decía el coro? Decía, Espíritu Santo, renueva tu templo, renueva mi interior. Hablaba claramente del Espíritu Santo, pero es de los poquitos, bueno, hay algunos más clásicos también, pero es de los poquitos que claramente verbaliza, ¿no?, al Espíritu Santo. Puede estar implícito en lo que decimos, pero no lo verbaliza. Este lo recuperaremos seguramente en cuanto encontremos bien la partitura del libro gordo que dicen los músicos de nuestra iglesia para poder utilizarlo. Pero la realidad es que a veces tenemos una adoración un poco defectuosa, una adoración que se limita solamente a lo mejor a Jesús, solamente al Padre, nos olvidamos del Espíritu Santo y eso es culpa de toda la Iglesia, en cierto modo, por no hacer los énfasis que tenemos que hacer. Si nos miramos a las iglesias ortodoxas de Oriente, ellos tienen más doxologías, más veces que nombran a las 3 personas. Yo he comenzado el culto, lo he hecho invocando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esa fórmula se utiliza mucho mucho no se utiliza siempre, cuando se bautiza, ¿no?, siguiendo los versículos de la Biblia, pero si no, en nuestras iglesias no se suele nombrar tanto la Trinidad. Pues tratemos de, por lo menos, entender, no tener ese déficit en nuestra expresión y relación con Dios. Y para abordarlo tenemos que entender la teología de la Iglesia y informar y formar sobre la adoración y estos temas. Antes de centrarnos en el Espíritu Santo, creo que toca hablar un poquito también de la Trinidad. La Trinidad es un misterio. ¿Qué significa que es un misterio? Que habrá cosas que serán reveladas en un futuro. Eso significa que es un misterio. Pero eso no quiere decir que sea una cosa misteriosa. ¿Entendemos lo que quiero decir? Es decir, no está fuera del alcance del creyente común. Debemos entenderla. Nosotros, en cualquier caso, lo que tenemos claro es que proclamamos la unidad de nuestro Dios. Somos monoteístas. El hecho es que, aunque haya 3 personas en el ser divino, nosotros decimos que hay la existencia de una sola esencia divina, así como un propósito perfecto, que es lo que nosotros llamamos la voluntad de Dios. Nos identificamos con la declaración de fe del Semá, el famoso Semá de Deuteronomio 6:4, que todos sabéis de memoria. Oye, oh Israel, Semá Israel, por eso se llama así, Semá es escucha Israel en hebreo. Adonai Elohim, el Señor es nuestro Dios. Adonai Enaj, que significa Dios es uno. Esa expresión, esa unicidad que está expresando el pueblo de Israel, nosotros la escribimos como propia. Los cristianos nos sentimos a gusto en esa expresión porque somos monoteístas, creyendo en la Trinidad. Dios no es complejo en el sentido de estar hecho de pequeñas cosas, de distintas propiedades o de distintos constituyentes, que digamos, sino que es uno. No se puede decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo conforman las partes de Dios. Eso es una herejía. Nosotros no creemos eso. Eso es incorrecto. Es por esa razón que nosotros además no hablamos de 3 dioses, no somos triteístas, sino monoteístas de uno y único Dios. La unidad de Dios no contradice la pluralidad de estas 3 personas. En otras palabras, como decía el teólogo Migliore, italiano, dice, la unidad de Dios es una unidad de plenitud que incluye diferencia en las personas y relación. Recordar que no somos triteístas, somos monoteístas, creemos en un solo Dios con 3 personas. Yo diría 3 personalidades, pero cuando usamos personalidades en castellano ya hay otras diferencias y entonces nos puede hacer que nos confundamos un poquito, pero sí serían personalidades divinas. 3 personas, la palabra persona es la traducción de hipóstasis del griego o de panín, que es lo que se utiliza en hebreo, que significa rostro, y significa cara, pero también tienen tienen representación propia. Ser persona es que se posee conocimiento, que se posee sentimientos y que se posee voluntad. Y aunque tengan una voluntad única, las 3 personas y el Espíritu Santo también se le reconoce estas 3 características.
Esto de hablar de personas a veces nos crea un poco de problemas entenderlo. Me gusta lo que decía Agustín de Hipona, decía: hablamos de personas no para expresar aquello que es, sino para no guardar silencio, ¿no? Por lo difícil que es encontrar bien lo que define cada persona de la Trinidad. Babin, que es un teólogo dogmático, que hace poco se ha publicado su Dogmática Reformada, que es especialista en escribir las cosas así de una manera estructurada y que se entienda, dice: en el dogma de la Trinidad, la palabra persona solo significa que las tres personas del ser divino no son modos, sino que tienen existencia individual propia. La unidad del ser divino se abre a una existencia triple. Las tres personas son la personalidad divina única, llevada a la automanifestación completa que surge del ser divino mediante él y dentro de él. No sé si os he aclarado un poquito lo que es la Trinidad o os he liado más, pero explicar esto más daría para 2 sermones. Entonces nos quedaremos solo con el de hoy. Volvemos al Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de Dios, lo primero que nos pasa a todos es que, como somos humanos, le damos forma, Y si hablamos de Dios Padre, todos pensamos en ese ancianito con barbas apoyado encima de una nube que va controlando lo que estáis haciendo. Si hablamos de Dios Hijo, a nuestra mente lo que suele venir, pues ese joven intrépido de 30 y pocos años, quizá con la cruz en el hombro, que puede salvarnos, pero que está ahí activo. ¿En quién pensáis cuando hablamos del Espíritu Santo? ¿En una palomita? ¿En un pajarito? ¿Es eso lo que viene a vuestra mente? Lo cierto es que no siempre ha sido esa la estética que la Iglesia ha tenido en cuanto al Espíritu Santo. Me gustaría enseñaros la foto del sarcófago dogmático, si me lo ponéis, por favor, el cual es una pieza del siglo IV después de Cristo, conservada en los museos vaticanos, en la cual, lo que hay es, digamos, toda la historia de la Biblia, ¿no? Empezando por Adán y Eva y luego los demás pasajes, profetas y demás. Como desde ahí no veis bien, voy a acercar la parte de la izquierda superior, donde viene representada la Trinidad. Aquí ellos no ponían una palomita, ellos ponían 3 señores con la misma cara, con lo cual ellos querían significar de que eran de la misma esencia, el mismo tema. El del centro es Dios Padre con un dedo señalando. Dios Hijo está ahí a mi izquierda, que está acercándose hacia el hombre, y el Espíritu Santo es el otro que tiene la misma cabeza, el mismo tamaño, pero un cuerpo un poco más pequeño. Debe ser porque así inspiraba más. O sea que era una estética en la que ellos veían la Trinidad. En esta época representaron el Espíritu Santo al mismo nivel que las otras personas de la Trinidad. Todos son antropomorfismos para que el ser humano se haga una idea. Y en este caso se ve que son iguales, de la misma sustancia, es lo que quieren expresar. En la Edad Media existe mucha representación de la Trinidad. Si ponéis la siguiente diapositiva, no son de la Edad Media todas las imágenes, pero la Trinidad Ponéis la siguiente, por favor. Son imágenes que tratan de recoger lo que sería la imagen de Dios. Bueno, si la ponen luego la veis. Pero son diferentes cosas, algunas de la Edad Media y otras posteriores. En la Edad Media existe mucha representación de la Trinidad. Pero es verdad que la paloma, en representación al Espíritu Santo, es una imagen muy temprana debido a la imagen de la presencia del bautismo de Jesús, que leía yo en la invocación, que ahí se nombra en forma de cuerpo de paloma, ¿no? Dice el texto bíblico. El arte medieval se ha representado muchas veces el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo en forma de personas, hasta que fue prohibido en el siglo XVII. A Dios a veces se le representaba con una figura con 3 cabezas, a veces se le representaba con 3 rostros, como si fuera una divinidad en 3 modos o modalidades. Eso era una herejía, era un error.
detrás había eso, herejías que rechazamos, sin contar el rechazo que nosotros sentimos por querer representar las imágenes del cielo aquí en la tierra, y más todavía si las traes para adorarlas. Nosotros, desde luego, que rechazamos eso. Pero el creyente, no obstante, el cristiano, debe conocer lo que es y lo que puede esperar del Espíritu Santo, ya que es un elemento identitario también del cristianismo. Somos cristianos, somos trinitarios, el Espíritu Santo debe estar presente. Por eso le damos un pequeño recorrido a la Biblia y le encontramos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En Génesis 1:2, que recordáis, ya lo usábamos hablando de Dios Padre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía entre la faz de las aguas. Este versículo nos habla de ese desorden que es como si estuviese vigilado, como si estuviese mantenido, observado por el Espíritu de Dios. Los profetas testifican y hablan y escribían por inspiración del Espíritu Santo. Incluso, Ezequiel 2:2 dice: después de hablarme, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. El propio Nuevo Testamento da testimonio de cómo el Espíritu Santo habla por boca de aquellos que están diciendo profecía. Por ejemplo, en el caso de David, se nombra en Hechos 1:16: hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de, y nombra el caso de Judas en este texto, pero nos está mostrando cómo el Espíritu Santo también les hablaba. Le vemos que actúa en la historia como una fuerza que proviene de Dios, que puede manifestarse, cambiar a los hombres, cambiarlo de una manera silenciosa o quizás de una manera también violenta, que afecta a individuos y que a veces afecta a comunidades. La relación con las personas en el Antiguo Testamento es diferente a como lo tenemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento su función es dotar de ciertas habilidades para distintas tareas. Hablamos de no morar en las personas de una manera constante, pues no está en todos los adoradores al Dios verdadero, sino en unos elegidos y además por un tiempo limitado. No existe esa intimidad que nos provee a nosotros el Espíritu Santo en nuestra comunión con Dios. Solo vemos un ejemplo en Jueces, aunque el libro de Jueces está lleno de ejemplos iguales, donde en el caso de Gedeón dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los aberezitas se reunieron con él. Convirtió a un sencillo campesino en un general que llevó a Israel a enfrentarse con el enemigo, a darles la libertad. En esta época la posesión del Espíritu Santo implicaba ser algo útil, sería ser útil para un tiempo, para algo determinado, pero no significaba ser más espiritual, como se nos presenta en el Nuevo Testamento. Algún caso que conocemos todos, si tenéis en mente, es el caso de Sansón, alguien que el Espíritu Santo le poseía, estaba con él, ganaba batallas, pero sus debilidades luego después salían adelante, su desobediencia eran claras, y él lo hacía constantemente, aunque murió en teoría obedeciendo también al Señor y con esa posesión también del Espíritu Santo. Quizás un nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es cuando hablamos de la promesa de plenitud del Espíritu Santo. Los profetas, habiendo experimentado el Espíritu Santo de una manera anticipada, dan esa promesa y nos hablan de esa plenitud. Isaías 44:3, que conocéis todos: porque yo derramaré aguas sobre la sequedad, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 39:29. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y derramar, que implica abundancia en un futuro, algo diferente a lo que ellos estaban viviendo en ese momento. No esconderé mi rostro, es lo que está hablando, y nos está hablando de una nueva era de comunicación. Ahora se habla de la nueva era de comunicación. El Espíritu Santo también implica esa nueva era de comunicación, en este caso con Dios,
gracias al Espíritu Santo. Joel 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en ellos. Y aquí nos presenta las características de lo que implica ese derramamiento del Espíritu Santo. Habla de todo ser humano, es decir, ya no hay exclusividad en un pueblo determinado, todo ser humano, pero además nos habla de hijos y nos habla de hijas, nos habla de jóvenes y nos habla de ancianos. Se acabó la distinción entre sexos, se acabó la distinción por edades y nos habla de siervos y siervas, se acabó la distinción de clases sociales. El Espíritu Santo que se nos presenta en estos textos nos habla de una vida interna, de una relación especial con nuestro Dios, de una nueva comunicación, de una nueva relación con Dios. Y si pasamos al Nuevo Testamento, en primer lugar le vemos en la vida de Jesús. Toda la vida de Jesucristo estuvo de tal modo bajo el dominio del Espíritu Santo que es la obra de Dios la que se realiza, es la obra también del Espíritu Santo en Jesús. El Espíritu Santo está en la concepción de Jesús, está en las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, con la promesa de que vendría el Espíritu Santo. Durante toda la vida aparece constantemente. Su último discurso tiene que ver con su relación con el Espíritu Santo y los creyentes. La obra de Jesucristo es también la obra del Espíritu Santo. Jesús siempre habla de él como una persona de la divinidad. No es un ente abstracto, ni una fuerza tipo la fuerza de Star Wars, que la fuerza te acompañe. No es esa la imagen del Espíritu Santo. Estamos hablando de alguien personal. La Biblia nos lo presenta además con sentimientos. Recordar que al Espíritu Santo se le puede mentir, Hechos 5:3, Ananías y Zafira, recordáis el pasaje, se le puede blasfemar, Mateo 12:31, donde se nos dice que es el peor pecado, el blasfemar contra el Espíritu Santo. Se le puede entristecer, Efesios 4:30, no entristezcáis o no contristéis, dice la Reina Valera, al Espíritu Santo. Se conmueve por nuestras debilidades, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice Romanos 8:27. Es otra persona de la divinidad. Y sabemos que además es Jesús quien lo envió. Aquí, desde luego, en Juan hay un juego de identidades y separación curioso entre Jesucristo y el Espíritu Santo. A veces es difícil de comprender para nosotros. Como decíamos, hay misterios que serán revelados en un futuro, pero hemos visto que el Espíritu Santo estuvo toda la vida de Jesús, lo he comentado antes, y ahora aquí lo que vemos es que además de estar al lado es Jesucristo quien nos lo envía. Alguno habrá dicho, vaya lío, no preocuparos, que lo aclaramos un poco. Si me amáis, decía en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre que os dará un consolador, dice la Reina Valera, defensor, dice la Dios habla hoy, ahora tomamos ese término y lo explicamos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con nosotros, fijaros en estas palabras, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vaya promesa, volveré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. La promesa que viene en este texto es preciosa. Se estaba el Señor, en cierto modo, despidiendo de sus discípulos y les dice, no os dejaré huérfanos, pero es una promesa también para nosotros. Volveré a vosotros. Habla que lo hará con otro paráclito, con otro, habéis oído esa palabra, antes cantábamos un himno del paracleto, danos la opción, decía, y todos mirábamos y decíamos, ¿era Anacleto o de quién había dicho? Era paráclitos o paracleto, que significa, es una palabra griega,
española, castellanizada, cuando lo decimos así, que significa abogado, defensor, algo así. Esta palabra es un oficio en el cual el original se refiere a alguien que va a estar a tu lado. Nosotros decimos abogado, pero no sé si los abogados están a nuestro lado siempre, los abogados actuales, pero aquí lo que dice, normalmente sí, si les pagas, dices que es alguien que está a tu lado, que es tu compañero, que te defiende. El texto nos dice que habrá otro paráclito, luego significa que ya Jesús estaba haciendo también ese oficio. Estaba ya él acompañando exactamente igual y ahora va a mandar a otros. Él ya estaba haciendo esa función y ahora mandará a otro cuando él se vaya. Pero el sentido es que se va y volverá a nosotros de esta manera. Jesús lo aclara en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el abogado defensor no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. La necesidad de que Jesucristo se vaya es porque a partir de ese momento, ese otro estará sin las limitaciones que el Señor Jesús se había impuesto por la carne. Ya sabéis que él hizo ese vaciamiento y había algunas cosas que él, sin dejar de ser Dios en ningún momento, no hacía por las limitaciones de la carne. Ya desaparecen esas limitaciones con el Espíritu Santo. Y eso además lo hará para siempre. Así lo recoge Juan 14:16. Juan nos ha presentado esa magnífica identificación entre Cristo y el Espíritu Santo. En Lucas vemos que la identificación del Espíritu Santo también es con los creyentes. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, está hablando del Espíritu Santo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ese investido significa ser totalmente recubierto. En Gálatas 3:27 leemos: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. O sea, es la misma palabra la que utiliza. Jesús y el Espíritu Santo son unos con el Padre. La unión entre ellos es clara, la identificación entre ellos también lo es. El plan de Dios Padre se lleva adelante por la mediación de ambos y todas las promesas que vemos, como no dejarnos huérfanos, ser revestidos de poder, son promesas que son enviadas para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está en la vida del creyente y no finaliza solo con la conversión. Es verdad que Él conmueve nuestros corazones cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, pero Él hace muchas más cosas. Como dice el teólogo Erickson, hablando de Él, dice que uno de los papeles del Espíritu Santo es capacitar, y lo vemos en Juan 14:26, que lo hemos leído antes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y lo decíamos, y os recordará todo lo que yo os he dicho. No olvidemos que el Espíritu Santo es quien nos conecta con la Iglesia. Es el generador de dones para su obra. Dice 1 Corintios 12, versículo 1, hermanos, no quiero que estéis en ignorancia respecto a los dones espirituales. En el versículo 14, los dones que recibimos son diversos, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace Él mismo y el único Espíritu, dando a cada cual lo que a Él mejor le parece. Y por último, es interesante que también el Espíritu Santo es intercesor. Romanos 8:26, hay un texto tremendo, ¿no?, que a mí me impacta siempre cada vez que lo leo. Dice, de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, lo hemos nombrado antes, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué consuelo es saber que por encima de nuestras peticiones, incluso lo que se te olvida por pedir, está nuestro Señor, que nos mira, que nos vigila, que además lo hace
con un sonido que no podemos entender. Dice el texto, o ha traducido por gemidos indecibles, que aunque no los escuchemos, sabemos que están hablando de nosotros. Yo diría, y están hablando bien. Bueno, están hablando de nuestros problemas o de cómo solucionarlos. Intercede por los santos, dice el texto. Y esos santos somos todos nosotros. Bueno, estamos en proceso de santificación, en cierto modo, pero nos está hablando a nosotros, aspirantes a estar en ese proceso siempre. Vamos a ir acabando, dice el credo niceo, el que usábamos, el de los apóstoles, dice, creo en el Espíritu Santo. Pero el credo que luego, 55 años aproximadamente después, en Constantinopla, se configuró, lo avanzaba todo un poco más, lo añadía para también quitar lugar a dudas, porque había algunas herejías que seguían saliendo, y decía, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Ya lo hemos estudiado eso, por eso también lo sabemos. Ahora creo que le conocemos un poco mejor. La pregunta es, hemos hablado de teoría, ¿en la práctica sientes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Te has sentido alguna vez desesperado? No levantes la mano. ¿Pero te has sentido alguna vez desesperado? ¿Te has sentido alguna vez solo? El Espíritu Santo estaba a tu lado, esperando a entrar en ti, esperando a ayudarte, esperando a acompañarte, a ser ese abogado defensor que va contigo, que va a darte esa fuerza que necesitas. Pero tienes que buscarlo. Si simplemente esperas a que ya pase, si simplemente te alejas de Él, será difícil que conectes con Él. Entregar tu vida a Jesucristo es como accedes a lo que nosotros llamamos el bautismo del Espíritu Santo y la garantía de su compañía. Es en ese momento, cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, que sucede ese hecho. Eso es lo que nosotros creemos. Te animo que hoy entregues tu vida a Cristo, que busques al Espíritu Santo en tu vida. Él está deseando acompañarte, pero no fríamente para juzgarte, sino para acompañarte y ser la compañía que necesitas. No tienes por qué sentirte solo más. Puedes acudir a nuestro Señor, que te está esperando con los brazos abiertos. Déjate guiar por el Señor, déjate guiar por el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga.